Estamos ya de vuelta aquí en el cuarto piso. Estamos conversando con Henry Cucalón, asambleísta por el partido, por la lista 6, Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero. Henry, regresamos del corte. Estábamos conversando de algunos temas, ¿no? Y algo que Harry lo tenía en la punta de la lengua antes de ir al corte es el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, Henry, concretamente, algo que domina también el espectro de los medios de comunicación es el asunto del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, el consejero Tuárez. ¿Cómo ves tú en este momento, en qué situación jurídica está lo de él? Entiendo que hay 2 asambleístas por lo menos que están recolectando firmas para iniciar un juicio político en la asamblea. ¿En qué trámite está? ¿Ya se han presentado las firmas? ¿Cuál es la situación en este momento, en este tema? A ver, en lo conceptual, el señor en mención, el presidente del Consejo, es una caricatura, es un meme personificado. Y él es la caricatura de la caricatura institucional llamada Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Institución antidemocrática per se, un engendro que nunca debió existir, un invento de tercera de la Constitución de Montecristi, que en este momento ya nadie debate, que no sirve para nada. La salida es si es desaparición total o límite de funciones, y dentro de eso si es por enmienda por la asamblea o por reforma con consulta popular. Pero nadie en su sano juicio discute que eso no tiene razón de ser. Ahora vamos a aterrizar en el señor. El señor, pues, que veo que la irracionalidad y la ilegalidad es parte de su accionar diario, y ese va a ser la tónica de aquí en adelante y no va a cambiar, ya sea por el poco fuste o por la ausencia de neuronas o por lo que fuere, esa es la realidad. Tiene varias vertientes para ser controlado, porque el señor y los demás consejeros son sujetos de control político del Parlamento ecuatoriano, que puede terminar o no en un juicio político. El impeachment es la parte final de un proceso de rendición de cuentas y de control político. Son sujetos de control político. Ellos creen que están por encima de todo el mundo. Sí, déjame interrumpirte aquí, Henry, para hacerte una pregunta. Vimos nosotros hace 2 o 3 días cuando se presentó el presidente, es que eso es lo que quiero terminar. Presidente Tuárez del Consejo de Participación Ciudadana, se presentó ante la comisión parlamentaria. Manifestó él que ustedes no me pueden juzgar, no me pueden controlar. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿O qué respondes tú a esa manifestación? Dijo medio eso en un balbuceo, y evidentemente la Constitución es clara. Ellos son sujetos de control político permanente, sin perjuicio también de que son sujetos a juicio político. ¿Cuál es el control político permanente? El que hacen las comisiones legislativas, todas, y la comisión de fiscalización, que pueden llamar a todos los personeros y funcionarios que están consignados en el artículo 131 de la Carta Magna. Tanto más que minutos antes de que llegara el señor en mención, había estado rindiendo cuentas la presidenta del Consejo Nacional Electoral y el señor vicepresidente del Consejo Nacional Electoral. Nada más y nada menos que, según Montecristi, una función del Estado, porque ahora lo electoral es una función electoral. Recordemos que aquí tenemos 5. Si ellos van, alguien puede explicar cómo es que el otro no rinde cuenta. Entonces, sí son sujetos de rendición de cuentas. Primer gran concepto. Segundo, lo dije el día de la posición y lo vuelvo a reiterar en este momento. Los consejeros de participación tienen competencias, atribuciones y facultades consignadas, establecidas y limitadas en la Constitución. No pueden moverse de ese punto y coma. Hacen una atribución de las cuales no están establecidas, quieren rever decisiones que tomó el Consejo Transitorio, cuyas funciones estaban establecidas en la pregunta número 3 de la consulta popular del año 2018, y que adicionalmente fueron motivos de una sentencia de la Corte Constitucional. Señores, entran también por incumplimiento de funciones. Entonces, ya sea por cualquiera de los ámbitos, ya sea porque el señor supuestamente, estamos hablando en el ámbito político, yo soy juez político, no soy juez de la función judicial, ha mentido en los documentos y presentación de temas para la obtención del cargo para el cual está ostentando, ya sea por eso, ya sea porque desacata, desobedece, no cree que es sujeto a control político de la asamblea, o por razones de Contraloría, por cualquier vía se puede llegar exactamente a lo mismo.
Así que es importante ver cuáles son todos los escenarios. Hay un asambleísta, que es el doctor Fabricio Villamar, que cree que se le puede hacer desde el origen. Yo no puedo juzgar, no solamente a él, a ningún funcionario, a ningún ministro, yo no puedo juzgarlo al fiscal general si es que el señor debe o no debe por su casa, porque ha tenido problemas, porque tiene una personalidad rimbombante. No, pero sí, si eso ha coadyuvado a la obtención del cargo que es sujeto a control político, sin perjuicio que en el día a día, en sus actuaciones, como la que tuvo, intolerable e impresentable, que tuvo el día miércoles ante la Asamblea Nacional, ante la Comisión de Participación, configura adicionalmente causales para seguir enrumbando esto a un control político más efectivo. Esto, sin perjuicio, distinguidos oyentes, amigos y maestros, que se están deslegitimando, pues, de forma rauda, ¿no? Eso está de más decir. Definitivamente. Yo quisiera ir un poco más allá, ¿no? Con dos temas. El uno, el tema de, ¿cree usted que se deba eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o cree usted que va por la vía de hacer una reforma como ha propuesto ciertos asambleístas? No de ahora, porque ahora todo es moda, ¿no? Esto ya te digo que no leen el periódico, ahora son constitucionalistas, pues son Ramiro Bora y Bora últimamente. Entonces, no de ahora, desde el 2008 siempre criticamos y dijimos, quien te habla como profesor, funcionario público y mis dos legislaturas, de que no tiene razón de ser. En las enmiendas constitucionales lo digo, no es de ahora para mostrar consecuencias, más allá de que uno no es dueño de la verdad. ¿Cuál es el debate ahorita, mi querido amigo? Y esa es la pequeña diferencia, no conceptual, de forma que puede existir. Hay gente que sostiene que la eliminación de la institución como tal, que no tiene razón de ser una democracia, y yo me sumo a eso. Hay teorías que dicen que ni siquiera es con consulta, porque hay gente que dice que tiene que ver con el carácter constitutivo y estructura del Estado, y que tendríamos que irnos a una asamblea constituyente. Ese es el debate. ¿Estamos prestos? Vaya que esto lo tiene que definir la Corte Constitucional, no nosotros. Tú puedes esgrimir la tesis. Quien lo va a dictaminar es la Corte Constitucional. ¿Vamos a ir a una asamblea constituyente por esto? ¿O por tener una nueva carta magna, un nuevo contrato social, o solamente por este tema? Ese ya es un debate sociopolítico jurídico. Si tú lo separas, tenemos otra vertiente, que yo también la defendí y la sigo defendiendo. Señores, si vamos a la desaparición o al límite total y dejarlo solo como un organismo de fomento a la participación ciudadana y lucha ante la corrupción, como fue en su momento la Comisión de Control Cívico Anticorrupción presidida por nuestro distinguido maestro, doctor Ramiro Larrea Santos, podemos ir a una reforma parcial, que es la que yo siempre he creído, que es decir, vamos a la asamblea y lo resuelto por la asamblea va a consulta popular, que se va a refrendar, como establece el artículo 442. Ahí hay gente que tiene otra tesis. Vamos a lo mismo vía enmienda. Es decir, dos debates en la asamblea con un año de diferencia. Explico. El concepto hay unanimidad. Hay diferencias jurídicas en cuanto a la instrumentación. La otra duda que me surge, porque o sea, yo creo que has hecho un punto muy claro, que es que hay un acuerdo en que la institución tiene que perder sus capacidades, idealmente desaparecer, pero hay un tema de diferentes caminos, diferentes obstáculos que nos podríamos encontrar. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que también ha sido un tema que incluso hemos debatido aquí bastante, que es, bueno, ya, le sacamos al Consejo de Participación Ciudadana la capacidad de nominar autoridades, de designar autoridades. ¿Quién se encarga? El Parlamento ecuatoriano, como sucede en todas las democracias del mundo. Pero como siempre fue. Pero no, es que justamente parte de lo que tuvimos y de todos estos cambios, más allá de que fueron moda, también fueron una respuesta a que no nos engañemos, que tampoco eran las prácticas más ideales como se nominaban. Pero es que no podemos confundir la forma y el fondo. El fondo es una democracia representativa. Y después voy a poner los ejemplos, porque así como ejemplos malos, hay un ejemplo bueno. En una democracia representativa, un presidente es elegido por el pueblo. Entonces el presidente nomina a un candidato a procurador general. Se entiende que es el pueblo a través del presidente. Asimismo, el pueblo elige a sus congresistas, representantes, parlamentarios, asambleístas, póngale el nombre que usted quiera, y ellos designan al que el presidente presentó. En la ficción de la democracia representativa es el pueblo que ha nominado y el pueblo que ha designado. Ahora bien, y sorry porque es temprano, si mañana un presidente nomina a un idiota y el Congreso elige a un estúpido, que después es pillo, ese no es un problema del sistema, es un problema de personas y de valores. Y le voy a poner el ejemplo en contrario. El señor presidente Lenín Moreno nominó al señor doctor Julio César Trujillo, y una amplia mayoría en la Asamblea Nacional, entre las cuales me incluyo,
Lo apoyó. Lo apoyamos. ¿Hay un problema en el sistema? Así es. No. Que a ese sistema se lo puede complementar, un minutito, adoptando algo que está en la Constitución y adoptando algo que hay en países vecinos. Que no se limite el tema que el presidente envió una terna y faltando pocos minutos para la elección que usted pone de acuerdo y vota. No. Hagamos procesos de impugnación ciudadana, de veeduría ciudadana, que la lleve el Parlamento, audiencias públicas, el Parlamento elegido por el pueblo y finalmente la decisión. O sea, cojamos también, mejoremos el sistema, pero en lo conceptual no puede variar porque eso es lo que existe en todas partes del mundo. Inclusive en Venezuela, donde el Consejo de Participación no tenía y no tiene las facultades que tiene el engendro ecuatoriano. Valga la anécdota. Claro. Quiero aquí acotar desde un punto de vista la parte histórica, Ralph, a tu inquietud. Cuando el Ecuador regresó al sistema democrático en 1979, así es como siempre se elegían las autoridades. Era el presidente de la República el que nominaba a los superintendentes, al Procurador General de Estado, al Contralor General de Estado, y era el Congreso Nacional quien dentro de las ternas terminaba designando a las personas. El tema que Henry lo expresa es que el tema de fondo es que el sistema es el correcto. Lo que sucede es que en un momento determinado, las personas que se proponían en las ternas no eran las adecuadas porque eran obvia y de manera escandalosamente parcializadas, o eran personas que tenían ya parcializadas, incapacitadas para el cargo, o faltas de probidad notoria. Por supuesto que ha existido. Esa fue la génesis de esta desconfianza que motivó la famosa que tú abrías un ascensor y salían unos payasos, pues, ¿no? No. Utilizado de grado suma en una campaña electoral, pues. Sí. Es que yo creo que has tocado el punto medular de esto, ¿no? Que es, has utilizado la palabra correcta, Harry, que es la base del Estado de Derecho. El Estado de Derecho parte de que las leyes deberían aplicarse primero para todos, pero que también el sistema debería funcionar. O sea, no es que un sistema es bueno o malo, no, es que si está fulanito entonces esto es muy bueno, y si está sultano entonces esto es muy malo. Eso no es Estado de Derecho. Esa es la institucionalidad, pues es el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que tú, Henry, has aportado algo muy valioso, que es esta reforma de... Porque claro, antes no había transparencia, aquí fue la lista, tú lo has descrito perfectamente, se ponían de acuerdo. Y había casos de casos, porque así como el presidente Roldós nominó a Hugo Ordóñez Espinosa como Contralor de la Nación, a Nicolás Parducci como Procurador y a Edmundo Durán Díaz como Fiscal General, hay otros casos, y mucha gente. Febres Cordero tuvo gente de muchísimo nivel como fue presidente, el presidente Borja también, el presidente Donald Ballén. Claro, el sistema también fue decayendo también, pero es un problema ya no de orden constitucional ni conceptual, sino formal. Pero claro, hay que poner salvaguardas, y lo que tú mencionas, de hacer estos procesos de transparencia, de decir, a ver, bueno, esta es la terna del presidente, vamos haciendo veedurías ciudadanas, impugnaciones, quién tiene algo que decir. Audiencia pública, como sucede en muchísimas democracias. El doctor Harry Domínguez lo sabe, en Estados Unidos las famosas audiencias que no solamente son para cargos de magistrado de la Corte Suprema, son para ministros, son para embajadores, las famosas audiencias de confirmación que se denominan. El Senado norteamericano tiene que confirmar todos los nombramientos de jueces federales, todos los jueces federales de las tres instancias de Corte Suprema, Corte de Apelaciones y Corte Distrital, tiene que ratificarlo el Senado. Los embajadores, los secretarios de Estado. Entonces, allá en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos tiene que estar en constante comunicación con el Senado, o tener la mayoría de los votos, para asegurar que sus nombramientos fluyan. Y a comenzar a analizar temas que son de interés ciudadano, que van más allá, porque uno asume que cuando está postulando esos cargos, ya cumplió con los requisitos constitucionales, que edad, que probidad, que el PhD. Pero ¿qué es lo que hacen los legisladores en representación de la sociedad? Estoy en tu vida. Comienzan a chequear. Y usted cuando fue juez en primera instancia, usted tuvo fallos discriminadores y usted ahorita quiere... Y comienzan pues a ver en su etapa laboral, usted quiere ser superintendente de banco, pero usted no estuvo relacionado al asalto a una agencia bancaria hace 33 años. Ahí viene lo que es la auditoría del pueblo a través del representante, por citar un ejemplo. Todo en audiencia pública. Coincido que eso puede mejorar lo que antes solamente era la formalidad de enviar una terna y designados. Se puede. Y creo que aquí hay gente
que vale la pena. Creo que hay grandes profesionales, mujeres y hombres. Creo que se puede hacer un mejor país y se mejoran las herramientas jurídicas de participación. En este caso, nada más y nada menos que el Parlamento, que es la institución per se, por naturaleza, la encargada de hacerlo como en todas las democracias del mundo. Ahora, otra vez más, si no hay legisladores a la altura de las circunstancias, ese ya no es un problema de la Constitución. Ese es otro problema, mi querido amigo. El problema es nuestros partidos políticos, a quienes proponen como candidatos, y también nuestro pueblo a la final por quién termina votando. Ese es la democracia. Pero es que sabes que también hay un tema de la ley electoral, al menos con todas las reformas que se hicieron en los últimos 10 años. Desarrollaste un sistema en el que, salvo que fueras conocido, era virtualmente imposible que tú pudieras lanzarte a una candidatura unipersonal y tener alguna opción real. Pero tú vas a la elección a que te conozcan. Con suerte, si es que no te perdías en toda la bulla, repartido igualitariamente. El actual alcalde de Cuenca, mi querido amigo, ganó y era un completo desconocido. Bueno, estas elecciones seccionales también han tenido una particularidad, ¿no? Han habido muchas torres, por ponerlo de alguna manera, que se han caído. A mí me ha sorprendido ver resultados que no pensé ver nunca en mi vida. Esas son las campañas, eso es lo interesante, esa es la dinámica. Sí, eso. Creo que también ha jugado la fragmentación en el número de candidatos, ¿no? Cada elección tiene unas características, como en su momento Velasco Ibarra, año 33, emergió sobre la crisis del liberalismo y el conservadurismo. Esa es la realidad que le tocó. Y le pasó a Correa también con crisis de los partidos. Y todas las figuras que comenzaron a resurgir en el retorno de la democracia en el año 79, Roldós incluido. Roldós 10 años antes no decía lo mismo. Roldós era un completo desconocido. Pero bueno, también ahí jugó otro. Era el partido más poderoso y era el sobrino político del dueño del partido, ¿no? Lo que le permitió llegar a la primera vuelta precisamente es haber sido el sobrino de Assad Bucaram. Porque después es el Roldós que nosotros conocemos. Correcto. ¿Me explico? Pero el original, digamos... El original que llegó a la primera vuelta era el del fue partido. el sobrino de Assad Bucaram. Roldós presidente, Don Buca al poder. Era el sobrino político de Don Buca. Ese es el hecho real. Con terno. Pero era el sobrino político del dueño del partido. Así Vamos. Bueno, sin duda son los matices que tiene la política, ¿no? Y en esto que estábamos hablando de los procesos de selección y hablábamos de la asamblea y todo lo demás, me volví a retrotraer al tema del Consejo de Participación Ciudadana. Y otra discusión que también la tuvimos en cabina y sería bueno conocer tu opinión, fue el tema de la responsabilidad que tuvieron los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio al momento de aprobar la candidatura del señor Tuárez, con todas pues esta serie de irregularidades que se empiezan a conocer, ¿no? De que habían documentos que él presentó diciendo que había sido pues funcionario en tal lado, y hay la carta de la máxima autoridad de esa institución diciendo que el señor nunca estuvo. Esa es una buena pregunta, Henry. Hay varias cuestiones, y vi la declaración de Gustavo Vega, que es un hombre que está casi más allá del bien y el mal, porque como aquí la gente no se ubica, los que no leen pues ni los periódicos, han de pensar que es un perico en los palautes, y no lo es, que era presidente del Consejo de Transición. Que mire lo que es la responsabilidad, ¿no? Voluntariamente pidió ser recibido para dar su versión, ¿no? Qué importante que esto, cuando los que están obligados se la quieren sacar. Dos ejemplos que voy a tomar. El tema de las famosas afiliaciones en los partidos. No solamente en el caso del señor, vamos a hablar en general. ¿Sí se acuerdan entre el 2012 y 2013? Los miles y miles y miles y miles de personas que salieron afiliadas a otros partidos que no eran ni siquiera los propios. Y gente famosa, habían directores de partidos políticos que se le han afiliado en otros partidos, ¿no? Así que ese problema, en principio de legalidad y de principio de buena fe, le pasó a mucho mundo. Asumo que la dirección jurídica a lo mejor creyó, a lo mejor todo fue una farsa. Entonces hay que ver dónde está la carga y la prueba de que este era otro más contra las denuncias que hubieron. Miles de denuncias en fiscalías y en consejos electorales que le pasó a muchísima gente. A lo mejor este no fue el caso. A lo mejor este señor sí estuvo afiliado, y para eso es la investigación posterior. Y segundo, no hubo cotejo de firma, no hubo un examen grafológico. Que en ese momento el consejo no hace eso, eso ya es de peritaje de la fiscalía. Ojo. Y segundo, otra de las acusaciones que se le hace, y que le hace el doctor Villamar, y que es un asunto interesante, es pertenecer a un culto religioso. El doctor Vega, insisto, hombre que merece mi respeto, exministro de Educación, hombre de centro izquierda formado, dice que el señor en ningún papel nunca ni adjuntó, nadie sabía que era cura, que nunca apareció ni foto, que después el disfraz
por así decir, vino en la etapa electoral y ahora le han sacado todos los temas. ¿Sabe cómo se defiende el señor presidente? Dice representante de culto religioso. Entonces, aquí viene una descripción jurídica, si el representante es el arzobispo, si la parte legal o representante porque representa... Si ser un simple cura es o no es el representante. Pero yo iba un poco más allá, y era lo que conversábamos de que habían declaraciones que, por decir, él había puesto y que le había servido para puntuar también, o sea, como para pasar calificaciones, que había sido director de una institución en España, que había trabajado aquí. Es que todos dan cuenta que eso no es verdad, si no, aquí nos metan preso a todos los notarios del Ecuador, ¿no? O también los notarios son culpables que la gente miente en las declaraciones juramentales patrimoniales, digo. Bueno, la ley es clara en que el notario no da fe de lo que la veracidad de los hechos, sino de la fecha, hora y persona. Entonces aquí han puesto que están en universidad, el Tribunal Electoral ve el cumplimiento de los requisitos. Se puede mejorar de que haya exámenes de verificación. Ahora vamos, con el principio de legalidad, cómo se va, ¿no? Y lo mismo pasaría con los candidatos a otras elecciones, etc. Entonces, es un tema bastante complejo, más allá que eso en el aspecto legal, y yo me tomo en el tema de Gustavo Vega. Pero ya que me ponen la pelotita aquí en el área, yo voy a patear, ¿no? Una cosa es esto, y está bien que se analice, otra cosa es cualquier una estrategia de algunos grupos políticos para ver cómo se bajan a dos consejeros del transitorio que son miembros del consejo principal. O sea, yo ya estoy quedándome sin pelo para caer en esa jugarreta, ¿no? Cuidado, ¿no? Porque como aquí piensan que todo el mundo es sabido y piensan que aquí todo el mundo es caído de la hamaca, yo más o menos sí sé por dónde va el baile, ¿no? Quieren ver cómo hacen un tapetazo para comerse a los miembros del Consejo Nacional Electoral, ¿no? Ya. Henry, estamos casi con el tiempo, pero yo no puedo dejar pasar esto. Has tocado un punto que ha sido muy polémico en los últimos días, y tiene que ver con esta disputa que hay en el Consejo Nacional Electoral entre el señor Enrique Pita, el señor Verde Soto y el resto del Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué nos puedes Todos decir? son sujetos de control político, pero a mí con leguleyadas para ver quién se queda, quién no, tengan cuidado, ¿no? Yo sí tengo la cabeza bastante fría y no estoy tan muchacho para caerme en este tipo de cuentos, ¿no? Este tipo de estrategias partidistas, ¿no? Cuando los unos respetan un partido, son Satanás. Y cuando todos respetan un partido, son Santo Tomás Aquino. Ya. A otros con ese cuento, ¿no? De frente lo digo. Yo lo único que comento es que desde el punto de vista del pueblo, el pueblo observa esto y dice, está harto. continúan No tengo las empleo, discusiones me entre asesinan en la calle, todo, pero papaya no vamos a dar, ¿no? Y nosotros que ganamos las elecciones. Porque por ahí escuché que en Guayas es un relajo, Guayas. También escuché ya cuando fue al Congreso, porque lo fui a ver ojo a ojo, para ver si lo repetía. No, el triunfo abrumador de Cintia Viteri, el triunfo abrumador de Carlos Morales. Quería ver que si lo repetía ahí en la mesa, para ver si volvía a decir lo mismo. Bueno, Henry, estamos ya con el tiempo, creo que se quedan muchas cosas. Hay muchas cosas para seguir discutiendo. Interesante la entrevista, más de lo que estaba o no, para tocar estos temas que son necesarios y que creo que son válidos, porque estamos a puertas de una próxima elección en nada. Ad portas. Y creo que es importante tener la certeza de que tenemos un Consejo Nacional Electoral que, más allá de que los miembros puedan tener cierta simpatía por algún partido político, lo cual es legítimo, sean transparentes y que el pueblo pueda confiar en que los resultados que salen son los que son. Correcto. bueno, eso será La motivo para otra la discusión. pureza del sufragio, decía el profeta Velasco Ibarra. Henry, agradeciéndote por esta oportunidad de estar aquí y vamos a contar otro día, otro momento con tus... Para continuar esto. Bueno, y nos vamos. Feliz fin de semana, queridos amigos Radio Escuchas. Gracias, buenos días.